Bueno. Estoy pensando cómo partir este tema. Porque no sé si es chanta o es flaite. Janet Jara tuvo que remover a su jefe de campaña, Darío Quiroga, porque aparecieron videos antiguos suyos. No son nuevos, pero se habían visto, pero en algún momento habían pasado bien colados, porque esta campaña presidencial tuvo de todo. Por lo tanto, era parte del paisaje que Darío Quiroga se refiriera al partido de la gente como chanta y calificara como flaite a la hermana de Franco Parisi, Sandra Parisi, cuyo nombre se escribe con Z. No vamos a dictar cátedra ni nos vamos a poner, digamos, puristas en esto. Muchos en privado tienen comentarios mucho peores que este. No lo justifico, ni mal de muchos consuelo de tonto, pero a estas alturas pararse en un púlpito y dictar cátedra me parecería bastante cínico. Habrá que decir por otro lado también que todo es tan subjetivo, ¿no? Porque, y me van a perdonar el comentario, pero ustedes van a entender en el sentido en que se apunta. Para muchos, Darío Quiroga le parecerá flaite o chanta, dependiendo de cómo uno lo quiera mirar. Y otros considerarán que, en estricto rigor, no tiene ninguna gravedad lo que él dijo, porque simplemente expresa una opinión. Lo único que la diferencia es que lo grabaron y después lo subieron y esos videos se reflotaron. Pero el tema tiene, por supuesto, alto impacto, porque Janet Jara está haciendo una cantidad de guiños bien notable a el electorado de Franco Parisi para poder acarrear agua a ese molino, considerando que sin los votos de Franco Parisi, matemáticamente Janet Jara no tiene cómo ganar, salvo que José Antonio Kast tuviese un tropiezo que lo hiciera caer por un acantilado para perder el respaldo que hoy día acumula. La misma razón por la que estamos viendo que los candidatos están tratando de abrochar la mayor cantidad de respaldos posibles, teniendo claro, por supuesto, José Antonio Kast, que corre con mucha ventaja, porque parte importante del electorado de Johannes Kaiser y probablemente de Evelyn Matei lo respaldan. La suma de los tres candidatos de la derecha en primera vuelta da un 50,3% de los votos. La suma de todos los candidatos de izquierda, y eso que uno consideraría candidato de izquierda, Harold Maynicos, me parece injusto, pero para extremar el argumento, si sumamos a Artés, Marco Enrique Sominami, Harold Maynicos y Janet Jara, no alcanza ni siquiera al 30%. ¿Cuáles son los votos que quedan dando vuelta? Evidentemente los de Franco Parisi. Y por lo tanto Janet Jara, de hecho, tiene anunciado gira por el norte. Recordemos que en las 4 regiones del norte grande, Franco Parisi quedó primero. Y ojo, que Franco Parisi quedó segundo en 5 regiones, 4 de ellas son del sur de nuestro país, porque también quedó en Coquimbo. O sea, quiero decir que Franco Parisi es hoy la figura cuyos votos se están disputando Janet Jara y José Antonio Kast. Kast no le quiere ceder nada de terreno, de hecho a él le gustaría pasar a la historia como el candidato más votado de nuestro país y por lo tanto ganar con un triunfo que sea apoteósico, y no quiere ceder ningún tipo de espacio, y Janet Jara en la desesperación, por supuesto, de conseguir esos votos que son clave. Evidentemente no ayuda a que su jefe de campaña apareciera en un video ayer calificando de chanta al partido de la gente y riéndose de la hermana de Franco Parisi porque su nombre empieza con Z, Sandra. Franco Parisi dice: así nos han tratado, y él básicamente refleja una cuestión que es real. En esto no nos engañemos y tampoco tratemos de barrer el problema debajo de la alfombra. Aquí se había ninguneado a Franco Parisi y a su partido en muchos aspectos, y no digo que se había, eso va a seguir ocurriendo. Va a ocurrir con sus parlamentarios, a los que por supuesto también hay quienes les cuesta leerlos y entenderlo, y por lo mismo vamos a ver en más de alguna oportunidad quienes salgan a apuntarlos y a cuestionarlos en términos de su origen, capacidades intelectuales, conocimientos políticos, manejos parlamentarios, etcétera, etcétera. Pero el ninguneo no es para Parisi a estas alturas, ni tampoco para la estructura del PDG. Es para la gente que votó por ellos. Es cosa de mirar dónde Franco Parisi obtuvo su mayor nivel de respaldo. En las comunas de más baja escolaridad es donde Franco Parisi arrasa. En los jóvenes de 18 a 29 años es donde tiene su mejor desempeño. En las comunas de menores ingresos tiene un resultado espectacular. Usted dirá, pero ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente ese electorado, al escuchar a Darío Quiroga, al haber visto el video ayer en redes sociales, este es un público que por lo bajo 5 veces más en promedio consume redes sociales que el resto del electorado que votó por los otros candidatos, no debe haber quedado muy contento porque se debe haber sentido de alguna manera tocado también. Le dicen flaite
a la hermana de Franco Parisi, probablemente personas que votaron en esta elección por el candidato del PDG, cuyos nombres no son ni José Patricio ni ninguno de ese tipo de cosas, y que probablemente será el sentido también pasado a llevar por las palabras del jefe de campaña de Janet Jara. La reacción fue rápida, pero probablemente no instantánea, y eso quizás es lo que le haya pasado la cuenta. Janet Jara tomó la decisión anoche, cuando muchos ya se habían desconectado de la actualidad de las redes sociales y se van a enterar hoy día en la mañana de la decisión que tomó la candidata, y con una declaración en el comunicado en la que no asumen absolutamente ninguna responsabilidad respecto de por qué sacan a Darío Quiroga como jefe de campaña del cargo. Y eso en sí mismo también es un error en términos de lo que significa para efectos prácticos la declaración. En el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial de Janet Jara y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga al cargo de coordinador estratégico del comando. Eso sí que es chanta, po. Pero si eso sí que es chanta, no decir por qué lo sacaste. Hay que recordar que además en el día de ayer apareció otra historia de Darío Quiroga que data del 2011, de un comportamiento violento en una causa que después quedó archivada, pero sobre la cual la candidata no tenía la más mínima idea. Entonces, si vaya a sacar al jefe de campaña, hazlo con todo. Bueno, tíralo a la hoguera. En parte hay una responsabilidad también, de él también. Si, como dice el famoso refrán, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Lo dijo y te haces cargo, punto. Que lo hayan grabado en la intimidad de una reunión eventualmente, bueno, esa es parte de otra discusión, pero al final lo dijo y punto. Si esta es la razón por la que lo sacaste y estás tratando de conseguir los votos de Franco Parisi, asume que esta es la razón, pide perdón y trata de no perder ese electorado. Hoy día Janet Jara la tiene difícil porque además ni siquiera queda tan claro por qué realmente Darío Quiroga se fue del comando. No, insisto, no vamos a salir tampoco a dictar cátedra ni a ponernos puristas respecto del lenguaje, porque frases como esta son bien comunes, se escuchan a cada rato. Ya tuvo esta controversia también la candidata Evelyn Matei, cuando se refería al gobierno del presidente Gabriel Boric, a propósito de los atorrantes y ese tipo de cosas. O sea, si es que esto no va a ser la primera ni va a ser la última vez. Pero como el lenguaje, uno a veces tiene que cuidarlo, y si es que no lo va a cuidar, al menos, mira, no hay nada peor que alguien diga algo y después no se hace cargo de lo que dijo. Aquí estamos esperando todo para saber si Darío Quiroga se va a hacer cargo de lo que dijo, y estamos esperando que la candidata, que ayer ya salió a decir que no comparte este tipo de declaraciones, pero automáticamente lo lleva a su propio terreno, diciendo que a ella también la han discriminado y por eso que no le gusta. Bueno, si el problema es que no estamos hablando de cómo la han tratado a ella, estamos hablando de cómo desde su comando trataron a la hermana de Franco Parisi y al partido de la gente. Flaite es lo que hizo el comando de Janet Jara. Chanta es el comunicado que sacó anoche el comando de Janet Jara para tratar de explicar la salida de Darío Quiroga. ¿Le va a restar respaldo? No lo sabemos. Van a aparecer las primeras encuestas. Hoy día probablemente están todos esperando lo que pase el día domingo con la CADEM, que nos va a mostrar si es que parte del electorado de Franco Parisi se va a José Antonio Kast, cuánto se va a Janet Jara y cuánto se van a los blancos o nulos, considerando que tuvimos blancos y nulos equivalente al 3,7%, y no es muy difícil, digamos, o sea, yo les apuesto, no me apuesten de vuelta porque probablemente van a perder, que ese 3,7% se va a incrementar en la segunda vuelta, porque hay electorado de Franco Parisi que no va a votar por ninguno de los dos candidatos, y por lo tanto están todos esperando por lo menos lo que arroje la encuesta CADEM. A la espera de eso, uno hubiese esperado al menos una reacción, tampoco hay que convertirlo en un drama nacional, pero una reacción un poco más, digamos, honesta y un poco más cercana, porque un trato de esta naturaleza, despectivo, en un país diverso, con nombres que se escriben con Z, con nombres que se escriben con Y, con nombres que se escriben con H, y que a algunos les parecerán que no están, digamos, dentro de los nombres de moda que se inscriben en el registro civil, o les parecerá un partido político de una estructura medio rara. Si es que hoy día la estructura del partido de Franco Parisi vino a demostrar por qué puede conseguir 14 diputados yendo solo en una lista, versus estas estructuras anacrónicas de algunas colectividades que los tienen ahí, a punto de que el CERVEL les comunique que tienen que desaparecer porque no consiguieron la mínima votación. Bueno, será chanta y serán flaite, pero ahí está el resultado que obtenieron. Es eso lo que deberían estar evaluando en el comando de Janet Jara. Y si van a sacar a su jefe de campaña, haber sido un poco más directo, que es el lenguaje que utiliza todo esto el partido de la gente y el propio candidato Franco Parisi, para explicar por qué se fue Darío Quiroga, y no un comunicado que hable del fortalecimiento y reestructuración de la campaña considerando los desafíos que se requieren. Porque eso, permítame decirle,
Eso sí que es chanta. Tenemos un montón de temas que vamos a revisar en el segundo bloque. Hay hartas cosas y hartas noticias importantes, pero nos vamos a ir a la primera pausa esta mañana, 7:18 minutos.